Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien como siempre. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con otra grata charla que hemos tenido a lo largo de estos días. La que le vamos a compartir hoy es con el maestro Víctor Manuel Padilla Ramírez. Con él he tenido el gusto ya de compartir dos módulos en un diplomado de terapia breve centrada en soluciones, allá en la ciudad de Oaxaca con el colectivo Diálogos. Hemos tenido también el gusto ya de compartir algunas charlas y bueno, hoy nos colabora con nosotros para conocer un poquito más en estas conversaciones de vida que estamos teniendo, ¿no? Tratando de conocer esas historias que hay detrás de todos los psicólogos y profesionistas afines al área que, que bueno, nos comparten, ¿no? Todo esto que los fue llevando hacia el camino de la psicología, todo lo que han ido encontrando, las experiencias que han tenido, todas estas situaciones, ¿no? Obviamente por aquí nada más pedimos una disculpa previa porque por algunos detalles que tuvimos en la parte final de la entrevista, ¿no? Eh, Tuvimos un detallito y por cuestiones de tiempo no nos pudimos coordinar para poderla culminar, pero bueno, prácticamente estamos en esto último. Así que ustedes ya saben cómo es esto de las conexiones, pero en general tenemos toda esta charla con Víctor, al cual le agradezco mucho la colaboración que tiene con su servidor para darle forma a este proyecto. Así que sin más preámbulos, ¿no? Los dejo con el buen amigo, con el maestro Víctor Manuel Padilla Ramírez, para que nos comparta cuál es su historia con la psicología y todo lo que ha derivado en ese tiempo de experiencias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien, como siempre, deseándoles lo mejor. Su servidor Enrique Carreño les saluda, como siempre, en estas charlas que estamos teniendo, que estamos construyendo en pues en esta nueva temporada, ya iniciando algo nuevo. Y en esta serie de videos, de charlas, pues hoy tenemos con nosotros al psicólogo Víctor Manuel Padilla Ramírez, con quien ya hemos tenido el gusto de charlar, de compartir de diferentes temas, pero bueno, hoy vamos a tener una charla un poco distinta, ¿no? Un poco distinta, conociendo un poquito más estas historias que hay detrás de todos los profesionistas. Obviamente, de todos los profesionistas siempre hay una buena historia. Ahorita nos estamos enfocando a todos los profesionistas del área de psicología y afines, ¿no? Por ahí que vamos a ir incluyendo para que nos compartan esta historia, para que las personas que los conocen, ¿no? Por ahí recapitulen algunas cosas para los que no los conozcan, pues bueno, vayan explorando un poquito, teniendo un acercamiento y sobre todo la intención es que estas historias que aquí vayamos conociendo, pues puedan enganchar con algunas personas, puedan servir de motivantes para algunas personas en este camino que tenemos de construcción. Bueno, pues primero que nada, Víctor, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá, por la disposición a compartir. ¿Cómo estás? Hola Enrique, pues muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación a esta conversación. Es un placer y un gusto siempre conversar eh, pues con todo y todo lo que pueda colaborar para las mejores prácticas en Así es, pues psicología. bueno, agradecido soy yo también con tu tiempo, con esta disposición a charlar, ¿no? En esta charla que, como decíamos, se busca que sea diferente, ¿no? Porque, pues de repente, híjole, ¿no? Últimamente se ve en los psicólogos, ¿no? Esta parte del cansancio por compasión, le llaman algunos, ¿no? De Mm, repente, más en estas situaciones de pandemia, ¿no? Que se están buscando realizar, pues, varias actividades y de repente, ¿no? El mm. psicólogo ahí está y está presente, pero bueno, hay que conocer algunos aspectos también, ¿no? Como lo hemos ido conociendo con todos nuestros entrevistados. Y bueno, empezando, Víctor, viene una pregunta que habitualmente nos hacen en los primeros semestres o en el primer semestre de la carrera, ¿no? Que nos dicen, Ajá, ¿y por qué estudiaste psicología o por qué porque eligieron sí. estudiar psicología? ¿No? Y de repente, pues bueno,
Todos tenemos, hay una respuesta muy común que suena al unísono a veces de repente en los salones, ¿no? Que es para ayudar a las personas, pero pues hay Ajá. los que sí tienen esta respuesta y otros que tienen respuestas distintas. Y lo que nos gustaría saber es, ¿cuál es tu historia con la psicología? ¿Por qué psicología? ¿Cuál es tu respuesta ante, o cuál fue tu respuesta ante esta pregunta que se nos Ajá. hace comúnmente? Bueno, pues mira, yo creo que la respuesta en realidad no debería ser tan diferente, ¿no? Yo creo que la, la, la carrera te pide una vocación de servicio, una vocación de ayuda. Entonces, la respuesta quizá no está equivocada. Deberíamos de tener todos los que entramos a la carrera, a esta profesión, pues una idea del servicio. Claro está que conforme vamos avanzando en nuestra profesión, vamos descubriendo pues que hay cosas muy personales que también nos llevaron a, a la carrera independientemente de nuestra vena de servicio, ¿no? Y bueno, pues se va convirtiendo como en nuestra terapia largota, ¿no? Este, de todos los días con diferentes terapeutas y vamos descubriendo cosas y eso es muy interesante. Pero ¿qué me llevó a mí a la carrera? Fue muy curioso y yo creo que lo que acabo de decir tiene mucha relación con lo que voy a contar. Y parte de eso me lleva inclusive a Oaxaca, ¿sabes? Porque yo viví, para los que no saben, yo viví mi adolescencia en Oaxaca, soy de Tampico, Tamaulipas, pero por profesión de mi mamá, que ella es maestra, pero se había involucrado pues, en el cristianismo y dentro de ese credo había una organización que se dedicaba a ayudar a los niños pobres. Entonces estuvimos en diferentes comunidades y eso nos llevó también a vivir a Oaxaca, um, a servir, ¿no? A trabajar con niños y sus familias. Y entonces, pues desde muy pequeño estuve involucrado en el servicio. Nunca se me metieron las matemáticas como para muchos, ninguna ingeniería, nada de esa naturaleza. Se me daba hablar, ¿sabes? O sea, yo desde muy pequeño ya, precisamente por esta actividad que realizábamos, yo ya estaba frente a personas, ya tenía que resolver situaciones, hablaba todo el tiempo y estaba en el centro y también practicaba música y era como, cuando tuve que decidir, todo apuntaba que era música y te lo juro que en el último minuto yo doy un giro hacia psicología. Mi madre siempre me había platicado sobre lo que hacían los psicólogos, pero desde su idea que eran psicólogos educativos. Entonces, yo más bien vi la carrera como, solo conocía eso, ¿sabes? La parte educativa, de educación especial inclusive, que es lo que menos hago el día de hoy y lo que todo el mundo conocemos que es el diván, ¿no? Era mi imagen del psicólogo, no conocía otra cosa. Pero la música no era algo que sí me apasionaba, me sigue apasionando, me gusta mucho, pero no era virtuoso y no podía dedicarme tantas horas como el resto de mis amigos que lo hacían. En cambio, la psicología lo vi, para serte honesto, como el pretexto para poder conversar de una forma diferente, para poder estar frente a personas y nada más, eso fue lo que yo pensé que iba a sacar de la carrera. Sin embargo, bueno, empecé a enamorarme desde el primer día que entré y mi perspectiva, aunque no cambió, sigue siendo esta idea, pues está obviamente complementada por muchas otras cosas más que la carrera, ¿no? Esa fue la razón por la cual yo llego a la carrera. Sí. O sea, ya estabas de alguna u otra forma como en tu entorno, ¿no? Ujú. En esta vida que como comentas, llevaste, ya tenías como un acercamiento Sí, a- porque yo ya daba algunas charlas, o sea, a pesar de ser adolescente, bueno, obviamente seguía preparatoria y todo, entonces yo ya daba unas charlas, ya eh, no faltaba quien se acercara y platicara, o sea, ya por la misma posición, desde muy temprano yo ya estaba en una práctica similar. Ujú. Sí, fíjate. Eh,
A veces también hay como un antes y un después, ¿no? De los psicólogos, porque una cosa es lo que ves en la universidad, en la carrera, ¿no? Y es Mm. lo que piensas y es lo que te va acercando a bases teóricas, ¿no? Pero también llegas a la parte práctica del servicio social y de ahí para adelante y te vas definiendo poco a poco, ¿no? Vas dándote cuenta si las herramientas de la escuela te fueron útiles o no, y entonces vas buscando más herramientas. En esta búsqueda de herramientas, ¿qué camino tomaste? Me refiero a esta parte de los posgrados. Mm. Tuviste, me imagino que los posgrados estaban en función de tus dudas, ¿no? En función de tus deficiencias al momento de la práctica. ¿Cómo te fuiste definiendo y tomando estos posgrados? Bueno, fíjate que cuando estaba en la universidad te van enseñando como lo elemental, siempre digo como los modelos tradicionales, que aunque no sean lo más nuevo, definitivamente, bueno, son cosas que necesitas conocer, y todo lo demás. Pero había algo que no me llenaba en la universidad, que era el determinismo, ¿sabes? O sea, de repente no me sentía muy cómodo con esos modelos en donde eh, encasillaban a la persona, etiquetaban a la persona y veían mucho la vida como causa y efecto. No estoy diciendo que estén equivocados, quiero ser muy claro con esto. Simplemente yo no me sentía cómodo, eso es lo que te puedo decir, no me sentía cómodo. Sentía que podía existir otra forma de ver a las personas. Y bueno, pues casi al final de la carrera me encuentro con un libro que en ese entonces, bueno, pues al menos aquí en mi rancho está apenas llegando, En busca de soluciones de Bill O'Hanlon, terapia breve centrada en soluciones. Y era el primer libro que yo veía al menos durante la carrera, y ni siquiera fue un libro que estudiáramos en la carrera, un libro con el que yo me encuentro, hay una historia ahí detrás, pero llega el libro a mi vida y entonces empiezo a descubrir una forma diferente de hacer psicoterapia, pero había un enunciado que, que me hizo mucho ruido y revolucionó. Decía que entre más sano veamos a las personas, más sanas se van a comportar, ¿no? Que la forma en la que nosotros veamos a las personas, eso también va a definir su comportamiento. Entonces, esa idea cambió radicalmente todo lo que yo tenía, pero todavía no había, inclusive yo para ese entonces ya había tomado, siendo estudiante, ya había tomado diplomados de humanismo, yo decía que era rogeriano, primero fui gestáltico, fue rogeriano, pero seguía, te digo, como con este vacío. Entonces, cuando llega este antes y después a mi vida, cuando termino la carrera, que igual, o sea, no me sentía como, yo creo como muchos, ¿sabes? Como no preparado, sentía que no sabía mucho y nada, no sabía qué hacer frente a un paciente, sabía suficiente sobre el tema de niños, entonces empiezo a trabajar con niños, pero todavía mi práctica todavía no está consolidada, claro. Y, y bueno, pues de casualidad, de esas casualidades de la vida, llega a mis manos una información de una especialidad fuera de mi ciudad, pero que se acomodaba eh, a mis posibilidades en tiempo, en dinero, mucho como lo que se está haciendo hoy, igual en Oaxaca, ¿no? De que dedicas un fin de semana eh, exhaustivo a estudiar y te dedicas todo el mes a leer, a estudiar y llegar a la clase. Entonces esa era la modalidad y la modalidad en especialidad en terapia familiar y terapia breve. Nada del programa era algo que yo conocía, pero dentro del programa estaba precisamente ese modelo que yo había leído y que me había enamorado, que había bebido ese libro, y que cada vez que leía entendía otras cosas y aprendía más, lo volvía a leer. O sea, es un libro que en aquel entonces leí más de una vez, cosa que no era común en mí. Entonces, precisamente por eso es que yo llego a la terapia familiar. Entonces,
Y bueno, la terapia familiar vino a revolucionar mi vida por completo, mucho más todavía que la carrera, y definió lo que iba a ser el resto de mi vida. Así es como llegó a la terapia familiar. Igual, mucho por casualidad. Sí, es increíble el poder que puede tener un libro, ¿no? La influencia que puede llegar a tener un libro en este, en nosotros, puede ser una piedra angular, ¿no? En la construcción Ujú. de nosotros como personas. Sí, y como dices, perdón, también las personas, porque sin conocer a ese autor, bueno, en ese momento te estaba hablando hace 20 años, ¿no? Más de 20 años. No teníamos internet, no teníamos, no podía, ni siquiera sabía quién era en una foto, ¿no? El autor, pero era mi ídolo, o sea, hoy es diferente, claro, no es el único y tengo otras ideas, pero cosas mágicas de la vida que después en doctorado él me toca este, tomar un seminario con él, ya en doctorado y en otros momentos, y fue una cosa muy hermosa que él me firmara mi libro, ¿no? Entonces, le digo, aunque hoy no es el único modelo que sigo, pero fue significativo, ¿no? Más de una década después, poderme encontrar con él e inclusive conversar, ¿no? Fue muy chido. Sí, Hicimos sí, sí, es una en el rancho. experiencia muy, muy personal esa parte, ¿no? De poder encontrar una persona a la que admiras, a la que ha influido Mm. en tu vida. Y precisamente en esto que comentas, viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿A quiénes consideras tus maestros, ¿no? De forma directa, es decir, aquellos que tuvieron ese contacto contigo, y de forma indirecta, ¿no? Como lo pudo haber sido en este caso Bill O'Halloran, Ujú. de repente tal vez no estar en presencia, pero a través de un libro, por ejemplo, tener este impacto en tu vida. ¿A quiénes consideras tú tus maestros dentro de esta formación que has tenido? Fíjate que es una pregunta interesante porque yo considero maestros a toda la persona que puede tener una influencia en mí y dejarme algo que, que me haga mejorar tanto mi práctica como mi vida. Entonces, hay tanto maestros académicos, puedo decir, como te puedo decir también que mis pacientes son grandes maestros. En cada sesión hay algo que yo aprendo de las personas, algo que redescubro de la gente. Y yo creo que eso es lo que me ha mantenido más de 2 décadas trabajando con las familias. Y las parejas son maestros. Pero si me preguntaras por algún maestro académico, bueno, y aparte te puedo decir, yo aprendo inclusive, precisamente anoche estaba revisando algo que yo había escrito hace años sobre la, la educación, la formación de hijos sin haber sido padre. Y ayer me lo encontré por casualidad y, y, eh, y podría decirte que eso es algo que ya no publicaría después de que fui papá, ¿no? Hace 11 años ese escrito definitivamente dejó de ser vigente porque lo escribí desde un escritorio y hoy tengo 11 años en aprendizaje con mi hija que me ha enseñado mucho y entonces hoy entiendo, por ejemplo, el agotamiento de una pareja, este, muchas cosas de lo que los padres llegan a mi consultorio. Entonces, ella ha sido, por ejemplo, también un maestro, una gran maestra. Tengo amigos, maestros, entre ellos, por ejemplo, Héctor Valle, ¿no? El doctor Héctor Valle en Oaxaca, que es un gran hermano y amigo. Eh, Jorge de Perú, Jorge Ayala de Perú, que son amigos, no necesariamente son mis maestros, pero son amigos de quienes yo les escucho, les veo y algo les aprendo. Entonces, siempre estoy en esa constante de observar y de aprender de los que están a mi alrededor, inclusive hasta, te podría decir, de hasta los que me caen mal, ¿no? Hasta de esos aprendo. Pero si me preguntas un académico, te podría decir, bueno, definitivamente Bill O'Hanlon fue de los primeros, de los que yo tuve contacto, de los que aprendí y después conocí. Eh, Después, en mis primeras prácticas, pues obviamente en aquellos años todos éramos estructurales. Salvador Minuchin fue también un gran maestro.
y también me tocó la oportunidad de verlo trabajar. Y fue muy curioso el encuentro con él, porque yo había leído toda su obra y había estudiado toda su obra y me parecía una persona muy dura, una persona como muy, pues al final judío argentino, o sea, muy, no cuadrado, pero sí como muy contundente. Y después cuando yo lo conozco, ya estando pues prácticamente unos años antes de su muerte, eh, una persona renovada, una persona diferente a la que yo me había construido y muy flexible. Eso me encantó de él y me llevé esa parte de él. También tuve la oportunidad de estar con, ay, se me fue el nombre de Milán, este, Giorgio, em, ¿Perdón? con Boscolo, perdón, Ah, con Luigi Boscolo. También tuve la oportunidad de entrar, de conocer a Luigi y que Luigi Boscolo del grupo de Milán supervisara una sesión que yo llevaba en mi formación en la maestría, pero la comida, es decir, todo el resto de la tarde y el resto del siguiente día en donde estuvimos compartiendo, porque estuve muy cerca de él, estar frente a él y platicar de su historia familiar, así como me lo estás preguntando, fue haber estudiado en un 2x3 todos sus libros en una simple charla de conocerle, ¿no? De sus intimidades, de muchas cosas, conocer a su esposa también. Entonces, yo creo que ellos han sido grandes maestros, digamos, como de los internacionales. Y por supuesto, también he tenido maestros eh, muy cercanos. Leticia Borges, que fue la coordinadora de mi maestría, Marta Campillo de Jalapa, que fue donde llegué, gente que además de haber sido mi maestra, fueron pues guías, ¿no? También gente con la que me acerqué en mis momentos más oscuros y se han convertido en grandes maestros, más o menos. muy bien. Mencionabas algo que me llamó la atención porque lo he escuchado en otros buenos amigos también, de repente en estas charlas. Ujú, Este, es como cambia la perspectiva de la vida. Yo creo que también coincido en que no estamos determinados a ser lo que somos, que el día de mañana podemos cambiar, ¿no? Algo ujú, puede pasar hoy que nos haga pensar diferente mañana. Pero esto, ¿no? Que de repente experimenta uno. Cuando eres terapeuta, que no eres padre, pero asesoras ujú. padres, y después, como decías tú hace rato, ¿no? Tienes experiencia como padre y te cambia la panorámica por completo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos puedes compartir tú en esto que mencionabas hace rato, ¿no? De cómo te cambió en la parte profesional el convertirte en padre. Pues mira, antes de eso yo escuchaba a la gente que se, que se ponía muy romántica, decía yo, a decir que los hijos eran la motivación de su vida, eran el motor. Y yo siempre dije, jamás voy a decir eso. Se me hacía demasiado romántico. Yo siempre decía que yo me iba a levantar porque yo quería levantarme, porque yo quería hacer las cosas. Y sinceramente, yo entré al parto, yo recibí a mi hija y la paternidad cambió muchísimo, ¿no? El saber que eh, ahora una pequeña dependía de mí en muchos sentidos, ¿no? Desde los cuidados. Eh, Inclusive tenía miedo de qué pasaría, qué sucedería si algo me pasaba a mí, cuál sería el futuro de mi hija, ¿no? Entonces, eso me volvió a ser mucho más, poder tomarme la vida un poco más en serio. Pero en mi práctica profesional, te decía, me ayudó a ver, me ayudó a ver con otros ojos a esos padres, a esas parejas y llegan angustiados, cansados y, por qué no decirlo, a veces hasta fastidiados también. Y de repente, entonces ahora cuando leo un libro o escucho a alguien que dice que las parejas tienen que tener un momento para ellos y la intimidad y lo primero que pienso, esta persona no es papá o tuvo nanas y quién le ayudaba con los hijos, porque la verdad en
la cotidianidad, para los terrenales, eso no siempre es posible. Entonces, ¿sabes? Yo creo que lo que ha ayudado mucho, ahora que me lo preguntas, si te lo puedo decir así, he bajado como las expectativas y he sido como más en la tierra, más práctico. Y entonces, aunque nunca lo hice, lo que te voy a decir, pero jamás mandaría a una pareja a una noche romántica de café, jamás. O sea, yo creo momentos románticos con mis parejas en la terapia de supermercado, ¿no? O sea, que vayan al supermercado y tengan un momento romántico en el supermercado, este, lavando la ropa el fin de semana, porque esa es la cotidianidad de la gente con la que nosotros nos encontramos, ¿no? O sea, eso ha cambiado mi forma, ¿no? Entonces, ya no soy tan soñador, pero en el sentido de la utopía. Soy más realista, ¿no? Y entonces, también el poder comprender esa parte me ha ayudado a conectar mucho con las familias. Sí, esto que mencionas es muy importante porque precisamente nuestras experiencias de vida impactan en nuestra práctica, ¿no? O sea, Ujú. como, Pero además, fíjate, leemos libros estadounidenses, europeos, pues donde la condición es diferente en muchos sentidos. Entonces, eh, tenemos que regionalizar ese pensamiento y bueno, pues también decía Minucci, ¿no? O sea, hay un libro el de técnicas de terapia familiar que a lo largo de tu vida, o sea, tú puedes aprender la técnica, pero necesitas vivir definitivamente. ¿No? Y no porque vivir necesariamente sea la única forma en la que puedas eh, practicar, por supuesto que no. No es la única, en todo caso tendría que ser drogadicto para poder entender a un drogadicto, claro que no. Pero, pero sí te va dando una vida totalmente diferente. Te puedo decir que si tú tuviste un problema con las adicciones y hoy estás recuperado, claro que tu práctica va a ser diferente. No, sí, pero no es indispensable que quede claro. Pero es- sí, o sea, mi perspectiva a lo largo de mi vida, ahora a mis 43 años, es diferente. O sea, me siento, le decía hace días a una paciente que estaba muriendo de desamor, yo le decía, amiga, he escuchado esta historia por más de 2 décadas y puedo estar seguro que si te mantienes en el camino, vas a voltear a ver tu pasado de una forma diferente. Lo he escuchado más de 2 décadas. Entonces, esa tranquilidad que puedes compartir, porque no solamente lo he visto, lo he vivido. ¿No? sí. Entonces, eso cambia tu perspectiva de trabajo definitivamente. Sí, y ahorita que mencionabas esto de los pacientes, de las personas con las que trabajas, eh, ¿nos podrías compartir algún caso significativo para ti en estas 2 décadas que ya tienes practicando la Ujú. psicología, la psicoterapia, las cuestiones de psicoterapia familiar? ¿Hay algún caso significativo que pudieses como compartirnos, que haya o conectado contigo, que te haya impactado? Pues mira, hay muchísimos, se me vinieron en ese instante dos muy diferentes entre sí y a lo mejor uno muy diferente a lo que cualquiera platicaría, pero te voy a platicar primero, que es un caso exitoso. Em, un paciente con intentos de suicidio que, que había tenido toda su vida en pérdida, ¿no? O sea, desde que nació, o sea, toda su vida había sido una constante pérdida, como todos, solo que él eran pérdidas mayúsculas, significativas, ¿no? Este, él un día, él me dice como en una película, como una película Adiós a Las Vegas, eh, tuvo un padre con problemas de alcohol y tuvo una madre que se ausentaba este, por días y noches, ¿no? Los abandonaba y él y su hermano se quedaban solos. Entonces él decía, yo no sé si mi papá se volvió alcohólico por la vida de mi mamá o mi mamá se volvió a esa vida por el alcoholismo de mi papá. El caso es que ellos estaban en la orfandad y bueno,
después son entregados con su abuela, una vida muy difícil, crece, su hermano en aquellos años, bueno, pues fue cuando el SIDA llega y estaba descontrolado, pierde la vida su hermano por esta enfermedad, por el VIH, y bueno, pérdida tras pérdida, termina en un matrimonio como una escapatoria y termina perdiendo también su negocio y su familia. Entonces, durante, y durante el proceso pierde a su papá, encuentra a su papá muerto, encuentra a su mamá, le da una cuadriplegia y él ahora tiene que atender a su mamá a pesar de que nunca estuvo con él. Y entonces fue un paciente en el que, de esos que no hayas por dónde, porque cada vez que venía platicaba una pérdida de esta naturaleza y entonces de pronto era tanto su dolor y para mí era así como, él venía a mi práctica con la idea de si hoy no hacemos algo diferente, quizá no te vea en la siguiente, ¿no? O sea, siempre estaba ese riesgo presente. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? La presión que tenía de trabajar con él, porque sabía que podía ser la última vez que lo viera. Y bueno, pues le pregunto en, en qué, en qué él ha sido bueno, en qué él considera que ha sido bueno. Y entonces él dice que gusta de nadar y que, y que en eso considera que es bueno, ¿no? Que ha sido, inclusive había competido. Y entonces construimos un manual sobre cómo nadar en en las aguas de la vida, en la turbulencia, en la oscuridad. Hicimos un manual juntos. Y recuerdo que cuando nos despedimos, porque al final él resuelve su situación, y fue una situación de sentir el agradecimiento y yo de sentir también una tranquilidad de que él estaba sobre sus propios pies. Y después un día de estos en las que uno decide hacer cosas diferentes en su vida. Y dije, ¿qué no he hecho? Que me gustaría, ¿qué significa para mí un reto? Dije, voy a nadar, porque no, a pesar de ser puerto, no sé nadar. Dije, voy a nadar. Entonces me inscribí a las clases y estaba frente a la piscina, aterrado del miedo, porque el agua siempre me ha dado miedo. Entonces estaba aterrado, parado así frente al agua, queriéndome aventar. Y de pronto él sale en el carril en donde yo estaba parado, él sale, se quita este, estas gafas y me ve y me dice, ¿cómo estás, psicólogo? Y yo así, en ese momento sabía que ahora me tocaba a mí Sí. aventarme el agua, ¿no? Entonces eso fue un caso muy interesante. Y un caso rapidito que te puedo contar, un caso de pareja, ¿sabes? Al principio, muy al principio todavía no, inclusive todavía no era terapeuta familiar, este, ni de pareja. Y es una pareja que termina, eh, estaban separados, ella busca la terapia para que, pues para intentarlo, él está dispuesto, aunque se separaron no porque hubiera otra persona, simplemente él un día se dio cuenta pues que no la amaba, tienen una hija, pero están dispuestos, estoy hablando hace 20 años, pero él está dispuesto a intentar a ver qué pasó y a ver si es posible, ¿no? Un buen padre, un padre que estaba cerca de su hija, eh, era un buen proveedor, estaba al pendiente, pero además pasaba mucho tiempo con su hija, o sea, se llevaba muy bien con su todavía mujer, esposa, pero viene la terapia, ¿sabes? Y entonces hubo una sesión en la que yo estaba así como en esta emoción de vamos a unir a la pareja, ya sabes, de repente vamos bien, parecía que todo iba avanzando y un día llega temprano y me dice, Víctor, lo he intentado todo, tú sabes que he hecho las tareas, tú sabes que he hecho la sesión, pero me sigo sintiendo igual, no quiero una vida con ella. Y en eso llega la paciente y entonces reconozco que en ese caso me faltó pericia, no la tenía. Y lo único que atiné a decirle es, bueno, creo que ustedes necesitan hablar, presté el espacio para que ellos lo pudieran hacer
Y ella que estaba así como toda emocionada de que, pues, que el proceso iba bien, según nosotros, él le dice que divorciarse. Entonces, eso cayó como un balde de agua fría para, pues yo creo que para, tanto para ella, pero también para mí. Y fue la sensación, una sensación después de pensar que no hice bien las cosas. Me persiguió todavía un tiempo. Ella estaba enojada cuando yo le dije que, bueno, definitivamente, pues para trabajar se necesitaban dos, él ya no quería, y que si ella deseaba, podíamos continuar en terapia individual, y ella me dijo que no, pero me lo dijo molesta, eso fue así como de, esto no estuvo bien. Tengo una escena, salgo de mi consultorio y los veo como cada quien va metafóricamente, bueno, literalmente, pero fue una metáfora, cada quien iba caminando hacia rumbos diferentes, eso se me quedó muy grabado. Ahora entiendo que hubiera hecho lo que hubiera hecho, el final iba a ser ese, él ya no sentía nada tranquilo con eso, que lo que yo pude haber hecho es que esa noticia quizá hubiera sido de una forma diferente y, y nada más, ¿no? Pero ella después yo le llamo todavía en este proceso así como de, y ella me dice que está bien, que agradece, que entiende que hice lo mejor que que pude como terapeuta, pero que también comprende la posición de su esposo y bueno, pues le toca la peor parte. Y yo le aclaro, le dije, no, una parte, al menos, al menos situacional, también me tocó a mí, ¿no? Este, y comprendo desde ese pedacito que me tocó el profundo dolor que te costó la separación. Y le decía lo mejor, siguió en terapia, no conmigo, pero son de esos casos que los terapeutas no te van a contar nunca. Siempre escriben sus mejores casos, pero también los terapeutas tenemos casos en los que tenemos que reconocer que no podíamos, ¿no? Que algo faltaba y que hay que prepararse, hay que seguirse preparando. Y eso me llevó también a especializarme. No quería volver a pasar por algo así. Así que hoy tengo muchos casos similares, pero aunque terminan en la misma, en el mismo final separados, porque también trabajamos para que las parejas se puedan separar, te puedo decir que hoy puedo acompañar a las parejas en su separación sin tener ya esta sensación de quererlos unir, ni de sufrimiento de porque se separan. Yo no soy la pareja, ¿no? Pero hago lo mejor que puedo. Eso es mi caso. Esta mezcla, ¿no? De repente mezclar emociones en estos procesos, como mencionas, que es muy común conforme más joven creo que es uno, ¿no? Y que lo va uno Ujú. poniendo en su lugar conforme más años vamos, pues vamos teniendo, ¿no? Y ahorita decías algo de la práctica que me gustaría también nos compartieras tus conceptos, porque de alguna u otra forma uno se va haciendo, sí, tienes maestros, les vas aprendiendo los enfoques, pero también vas creando tus propios conceptos, ¿no? Como decías hace rato, Ujú. ¿no? Comúnmente vas a una terapia de pareja y la sugerencia común es dense un espacio solos ahí para que puedan Ujú. disfrutar de un fin de semana de pasión, dicen, ¿no? En soledad, pero como Sí. alguna vez lo No los platicamos, metes más en aprietos que... sí, exacto, como alguna vez lo platicamos, hay parejas que ni para intimar ya les alcanza, ¿no? Entonces, Exacto. de Ujú. repente, pues me imagino que en toda esta práctica, tú te has ido haciendo de conceptos muy de Víctor Padilla, ¿no? Ujú. Muy de tu método al momento de practicar estas cosas, ¿cómo, cuál es tu método, cuáles son tus conceptos que vas manejando en tu práctica? Mira, sabes, hay cosas que la gente no sabe de mí y me gusta compartirlo con estudiantes también porque les digo siempre que toda tu historia, que es imposible que tú entres al consultorio y dejes afuera a Víctor, a Enrique, tú entras con todas tus historias, ¿no? Pero la diferencia de que esas historias entren y se conviertan en algo que no ayude, es la conciencia que puedes tener de ellas, el observarte, el hacer una reflexión y cómo eso puede estar al servicio del otro. Ajá. Entonces, yo entro como papá, por supuesto,
puedo entender esa parte o tener un acercamiento, al menos conozco el mío, no el de mi paciente, la sensación, pero al menos es un acercamiento. Entro como pareja, como expareja, entro con todas mis historias, pero al tenerlas presentes, puedo tener control sobre ellas y, me refiero a control en el sentido de no perder operatividad, ¿no? O sea, yo sé lo que se siente ser un papá, sé lo que se siente ser una pareja, sé lo que se siente separarse, pero no voy a perder mi forma de operar, que es lo que le sucede a las personas, a las parejas, ¿no? Que se envuelven en las emociones, se envuelven en las historias y van perdiendo su capacidad para operar frente a la situación, ¿no? Eso no le puede pasar al terapeuta. Pero yo fui payaso, payaso literal, payaso de fiesta. Primero por esta historia que te cuento de ir a los pueblos y servir. Entonces, primero fui payaso en esta organización, después fui payaso porque encontré que eso me podía este, dar dinero. Y no siempre que salía un show estaba feliz. Pues siempre que salía, a veces cuando salía un show, hubo cosas que tenía que hacer, que ya estaban pagadas, en las que estaban hasta entonces en el peor momento de mi vida. Entonces, esta parte de siempre encontrar algo de humor en la vida eh, definió esa parte de mi trabajo, ¿no? Será algo voy a encontrar que me va a ayudar a continuar, ¿no? Entonces, eso es algo en mi vida personal que, entro a las sesiones, ¿no? El equilibrio, porque también el humor tiene que ser puesto de una forma respetuosa y hay un timing en el que lo vas a hacer, ¿no? O sea, no lo haces con cualquier persona y en cualquier momento. Entonces, de repente, este, el humor bien equilibrado, la vida hay que verla con humor. El otro principio que yo he acuñado es ser tú, ser genuino y que lo que tú tienes puede, puede ser útil, tus recursos pueden ser útiles dentro de la terapia. Entonces yo soy un buen cuentacuentos, me gusta, soy mucho de metáforas, soy mucho de ideas, de historias. Entonces esta parte en la terapia muy mía, de mi persona, eh, pues es utilizada dentro de la terapia, ¿no? Entonces, y creo en esta idea de que en las personas hacemos no lo mejor, sino lo mejor que podemos. Entonces, aun cuando hay una persona que todo el mundo lo está señalando como la persona mala, oscura, el problema, para mí siempre hay una forma diferente de ver las cosas. Es un principio que hay muchas formas. Conocemos los procesos, pero no las particularidades. Que un libro no puede definir a una persona, que la persona es un libro y hay que leerlo como tal. Entonces esas son de las cosas, de las ideas, y que todos buscamos estar mejor, pero usamos las vías equivocadas y muchas veces esas vías las buscamos por temores, por miedos de nuestras carencias. Pero definitivamente si encontramos el camino, si les ayudamos a despejar, encuentren su camino. Esas son como las ideas, puedo decir muchas, pero esas son como las ideas que me vienen a la mente en este momento. Una vez escuché a Jorge Ayala, dice que mucho de tu práctica depende de qué concepto tengas de la persona, ¿no? Que está Sí, en función de esto, y como tú lo comentabas ahorita en esta frase de que las personas son un libro y hay que saber leerlas, exactamente, ¿no? Es algo muy valioso. sí, 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 tú puedes ver a lo mejor en una novela, pues, a lo mejor el villano, y poco se habla a veces del pasado del villano, pero yo estoy seguro que ese villano tiene una historia que no justifica, por supuesto, alguna de las cosas que hacemos mal en nuestra historia, pero se entiende, y eso es diferente, ¿no? O Sí, sea, yo puedo entender que un papá sea un papá que esté hiriendo a sus hijos, y su historia no la justifica, pero puedo comprender cómo es que llegó a ese punto de su vida haciendo algo que seguramente no quiere hacer, pero
es lo que le sale desde la historia. Y entonces cuando lo comprendes, entonces podemos entrar en el presente a redefinir su historia, ¿no? Ver otra perspectiva para que su presente y su futuro entonces tengan una oportunidad diferente. Sí. Dentro de estas historias que tú comentas, este, nos lleva a otra pregunta que, que de repente no sé cómo lo viviste tú. Es más o menos parecido a esto de por qué estudiar psicología, ¿no? Pero más enfocado ya a la cuestión práctica en nuestros contextos de amigos, de familia, con personas que Ujú. conocemos, por todos los tabúes que hay y mitos que hay sobre la psicología. Entonces, ¿cómo llevas tú, Víctor, eh, la psicología y tu vida? Hay quienes la llevan como que aquí soy el psicólogo y aquí soy la persona. Hay quienes dicen, no, yo soy yo y simplemente en la profesión me proyecto más, maximiza mi persona. Hay quienes manejan, no sé, diferentes modelos, ¿no? ¿Cuál es el Ujú. tuyo? ¿Cómo lleva Víctor Padilla la psicología y su vida personal? Bueno, fíjate que yo creo que esa es una bendición de la terapia sistémica y de y del modelo centrado en soluciones, que pues que no vamos por la vida poniendo etiquetas, ajá, que hay muchas formas de ver. Desde este modelo, hay muchas, no hay una sola forma de ver las cosas y todas pueden ser válidas por el simple hecho de que las personas lo creen. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú qué piensas? No sé, eso es de otro modelo, ¿no? De los que sí te interpretan, yo no tengo esa corriente. Entonces soy más tranquilo, pero en ese sentido, y aunque no me entiendan, no me comprendan lo que hablo sobre los modelos, por lo menos me ayuda a tener una respuesta inmediata. Pero fíjate que siempre he enseñado, bueno, compartido, porque así lo aprendí, que el modelo sistémico y el modelo centrado en soluciones son modelos que no puedes únicamente tener en el consultorio, son formas de vida, ¿no? Cuando tú aprendes, por ejemplo, en el modelo sistémico sobre comunicación, cuando tú aprendes sobre cómo operan los sistemas, es imposible, es imposible no salir y comprender o ver la comunicación y cómo se mueve la familia de una forma diferente. Entonces, no es andarle jugando al psicólogo afuera, pero sí llevo esta comprensión también al resto de mi vida, de decir, bueno, a ver, es que me está entendiendo desde su marco de referencia, es que su respuesta no es en base a lo que le dije, sino a lo que entendió, tengo que ayudarle a que entienda lo que quiero compartir, tengo que revisar cómo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Sí, entonces, ese principio lo llevo indudablemente a mi cotidianidad. Eh, el modelo centrado en soluciones es para mí más que un modelo, en terapia es una práctica y en la vida cotidiana es una filosofía de vida. Entonces, yo intento, no puedo decir que lo hago al 100%, pero intento, en lugar de ver los problemas, en lugar de centrarme en ver un problema, en ver la posible solución. En lugar de ver el problema, intento, cuando no tengo otra cosa que hacer frente al problema, lo que hago es imaginarme cómo sería mi vida sin el problema. O sea, a lo mejor todavía no tengo la solución, pero puedo imaginarme cómo me gustaría, qué es lo que me gustaría que sucediera si tuviera la solución de pronto, si pudiera solucionarlo. Y entonces puedo imaginar y narrarme y soñarlo y algo sucede que empieza a ver luz sobre las posibles soluciones. Entonces eso se lleva afuera, ¿no? No nada más en la terapia. Y entonces vuelves muy propio, cuando lo vuelves muy propio, perdón, em, la terapia fluye de una forma diferente, ¿no? Más tuyo. Así es como yo intento llevarlo. Sí, es lo padre de este modelo, ¿no? Centrado en soluciones, porque como alguna vez lo platicábamos ahí en el módulo que nos tocó compartir, eh, es un estilo de vida, pues es estar practicando, Ujú. ¿no? O sea, no puedes, porque eso es un lenguaje prácticamente, el lenguaje de las soluciones es uno y el lenguaje de los problemas es otro. Eso me lleva a una Exacto. nota que tengo por aquí ahorita que te escuchaba, ¿no?
porque precisamente por eso te preguntaba lo de tus conceptos. Te escuché decir en algún momento, Ujú, ya ves que este enfoque centrado en las soluciones a veces ni siquiera le quita muy fuerte el protagonismo al problema, ujú. pero te escuchaba un ajuste por ahí en algún momento que decías, es que hay personas que de repente vienen tan metidas en el lenguaje del problema que si no les escuchas el problema, parece que no fueron al psicólogo, ¿no? Sienten que no fueron al psicólogo, ¿no? Entonces, eh, quieras o no, el lenguaje del problema tiene mucho peso a nivel. Hice una pausa aquí. ¿Ya me escuchas bien? ¿Sí me escuchas? Ya, ajá, Ok. ya te escucho mejor. Este, parece que el lenguaje del problema tiene un peso muy fuerte en nuestro contexto social, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que por eso es importante, ¿no? No puedes manejar un lenguaje del problema en tu vida cotidiana y querer luego Exacto. manejar la práctica del lenguaje de las soluciones. Sí, porque además la gente viene con esta idea de que al terapeuta hay que hablarle de los problemas y que para solucionar el problema hay que hablar del problema. El problema es que cuando hablas demasiado del problema y solo del problema, no es que te quedas varado en el problema, te quedas empantanado en el problema. Ajá. Entonces, la pericia para saber hablar del problema sin quedarte empantanado y tempranamente poder hablar de la solución, poder hablar de ese lugar preferido, de ese estado preferido, no lo tienes en la terapia como terapeuta, lo tienes en la vida. ¿No? Entonces, ahí es donde aprendes de verdad a tener esas conversaciones. Bueno, así lo veo yo. Cuando, cuando yo estoy discutiendo un problema con mi hija, con la pareja, con cualquier persona, he intentado tener este equilibrio entre hablar del problema de una forma diferente, no en lo que comúnmente lo haríamos, pero con una perspectiva hacia la solución, encontrar, centrarse en la solución, en los recursos, en cómo sabríamos que estamos por buen camino afuera. Entonces, ahí es donde realmente ahí se genera una pericia. Cuando entra a la terapia, no solamente entonces está la técnica, no solamente está la pericia, eh, sino también está en una filosofía que crees en eso, pero también está en una forma, ¿no? En una muy forma tuya, no acartonada, no inventada, y que la gente, cuando entra con esta tendencia a hablar del problema, a centrarse en el problema y en las culpas, paulatinamente eres sincero y eres honesto, pues va conectando contigo y entonces empieza a tomar esta forma, le compartes esta forma. Así es como creo que puede fluir mejor. Exactamente, ¿no? Buscarle utilidad al problema hacia la solución. Exactamente. Uh -huh. Una pregunta más por aquí. Lo decíamos hace rato, ¿no? Como una cosa es la psicología que se enseña en las universidades Uh y -huh. otra es la psicología que aprendes en la práctica, ¿no? A raíz de tu servicio social. ¿Cuál es tu opinión eh, Uh -huh. sobre la psicología que se enseña en las universidades, ¿no? Es decir, porque uno de los comentarios que he escuchado mucho es esto, ¿no? De que llegamos al servicio social y de Uh -huh. repente sentimos que es insuficiente, ¿no? Llegamos tal vez, pensamos que íbamos a llegar con un 80% de herramientas y resulta que estamos en un 30-40% de las herramientas. Entonces, tú que has sido catedrático en las universidades y que obviamente tu experiencia ayuda muchísimo, pero ¿qué es lo que estás viendo desde esta parte institucional, ¿no? Uh -huh. Que está como que faltando, ¿qué le sumarías tú a, a estas partes institucionales de la enseñanza de psicología en las universidades? Bueno, fíjate que si esta pregunta me lo hubieras hecho hace más de 20 años, cuando salí de la carrera, te hubiera contestado una cosa diferente. Si me lo hubieras preguntado hace 18, que empecé como catedrático, también era muy joven, quería comerme el mundo, era rebelde. Y hoy, aunque no soy un viejo, pues ya ¿Sí? tengo un camino recorrido y he visto muchas formaciones. Y mi respuesta hoy es, creo, un poco más equilibrada, menos rebelde, pero no, aún rebelde,
pero más consciente, quizá un poco más madura. Mira, antes decía que la universidad no te enseñaba nada, o sea, era así como súper revolucionario y no, y la vida afuera, y tienes que, la universidad no te enseña nada. Ahora pienso que no, estaba equivocado. La universidad te enseña lo que te puede enseñar. También tenemos que entender que la formación de psicólogos que tenemos en México, pues es una embarrada de todo. Y que en 4 años o 5 años que duraron nuestra carrera, sería imposible volvernos expertos y profundizar en todos los modelos, en todas las áreas y ser un experto en técnicas de todo. Entonces, somos psicólogos generales, pero si nos vamos a la definición concreta de qué sería de psicología, eso nos ayudaría a entender qué debe ser, qué debería ser estrictamente un psicólogo. Si entendemos que psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano en relación a su entorno, para comprenderlo, para poder predecirlo y si acaso hasta poder influir en su comportamiento. Entonces el psicólogo concretamente pues es una persona que tiene conocimientos de la personalidad, diferentes ideas, de la personalidad, del desarrollo, de cómo se comporta en sociedad, en masas, de algunos problemas del desarrollo y bueno, toda una información para poder entender y comprender desde diferentes perspectivas. Eso sería lo que hace a un psicólogo como tal, nada más. ¿Sí? Una universidad, si yo tuviera una universidad y pudiera hacer algo diferente, eh, sería adaptar prácticas a las realidades de nuestro México actual, ¿no? Primero, eh, por ejemplo, enseñamos desarrollo humano con Papalia, ¿no? Con el libro de Papalia. ¿Quién no ha leído Papalia? Entonces, este, pues, no es un mal libro, pero ves las estadísticas y ves los casos y todo es estadounidense. Pero el desarrollo probablemente es muy diferente en México. Y en México, aún dentro de México, el desarrollo también puede ser muy diferente. No es lo mismo cómo se desarrollan en las regiones en Oaxaca, por ejemplo, con el norte. O sea, entonces sería como apostarle más por este lado de regionalizar el conocimiento y, y lo que yo recomendaría es que, o sea, creo que lo que podría estar faltando es una clara línea de, en lugar de tan general, como poder enfocar digamos, no sé, a lo mejor en un semestre, algún modelo o algo que ayude a las personas, a los estudiantes a poder comprender un rumbo. También me parece que, y lo sé porque soy docente, ¿sabes?, en la universidad, y a veces las materias se reparten, pues, por número de horas y por otras razones, menos por las razones que deberían de ser, que si yo soy un maestro clínico, yo debería dar materias clínicas y así cada maestro, la materia debe estar cercana a tu práctica. El problema me parece que a veces existen docentes que son muy buenos docentes, que son muy buenas personas, eso me queda claro, no es lo que cuestiono, pero que no están en la práctica. Entonces, dar una cátedra desde el libro es muy diferente cuando das una cátedra desde la práctica, ¿no? Sí. Que das lo del libro, pero lo vas adecuando. Por ejemplo, fíjate, yo, a pesar de que ser clínico, también he estado en la práctica de la psicología organizacional. O sea, fui por muchos años eh, jefe de recursos humanos, lo combiné con lo clínico. Fui capacitador. Entonces, el haber estado en recursos humanos por tantos años, por lo menos casi 10 años, cuando me dan una materia de RH, de psicología organizacional, la doy totalmente diferente, porque yo voy diciendo, esto es lo que dice el libro, pero esto es lo que se van a encontrar, ¿no? Entonces me parece que eso también es un exhorto
y que los docentes todo el tiempo estén actualizados, estén flexibles a todo lo que está surgiendo, ¿no? Hay maestros que se aferran a los modelos tradicionales y eso es como religión. Y bueno, y desconocen y le crean al alumno una perspectiva de que eso es lo único que hay. Sí, esto que nos mencionas también es muy, muy cierto. Y esto deriva a otra pregunta, ¿no? Si le pudieras poner un porcentaje a la formación de un egresado de la universidad, ¿qué porcentaje le darías a la universidad como tal, que incluye los maestros, que incluye el profesionario, y qué porcentaje le darías a la cuestión autodidacta? Mira, sabes, yo creo que un buen porcentaje estaría, un alto porcentaje estaría en la carrera, porque la carrera, bueno, fíjate, la carrera creo que te da otra cosa además de, de los estudios, te da la oportunidad de crecer. Ajá. O sea, porque entras chavito y empiezas a crecer y te da la oportunidad de, cuando sales, de estar un poquito más grandecito. Entonces, también ayuda para la vida. Yo creo que, no sé, un porcentaje, me atrevería a decir que quizá un 40, un 50, por mucho, de la universidad. Okay. Eh, También creo, como dices, que el alumno tiene que ser autodidacta durante y después de la carrera. Eh, si a mí me gusta un modelo, o sea, una corriente, un área, debo de irme formando, ir leyendo durante la carrera y después de la carrera. Pero yo le añadiría, Enrique, otro elemento, un tercer elemento a estos tres, a estos dos que acabas de mencionar, que sería no dejar de ser alumno. O sea, entiendo autodidacta, no sé si era a lo que te referías, de yo compro libro, veo, o sea, yo aprendo por mi cuenta. Y ahora todo está muy accesible. Pero creo que debemos de seguir preparándonos, o sea, volver a las aulas todo el tiempo, determinado tiempo, volver al aula, o sea, y regresas, como lo hablábamos hace un momento, de una forma diferente, ¿no? O sea, no estoy en la misma posición cuando era estudiante de universidad, a cuando estudié mi primer diplomado, cuando estudié mi especialidad, a cuando estudié la maestría, cuando estudié el doctorado. Eh, te posicionas porque tu vida va corriendo, entonces te posicionas de una manera diferente, pero el sentarte a reconocer que hay cosas que necesitas saber, también es una práctica muy personal, que hablando desde lo que yo hago, que es la terapia familiar y de pareja, individual, es también un acto congruente. Es decir, yo le pido a mis pacientes que se sienten y reflexionen sobre nuevas historias. Podamos crear nuevas historias. Sentarme frente a alguien a aprender es parecido. Sentarme a crear nuevos conocimientos, nuevas historias a partir de entonces. Entonces, me parece que mi formación tiene que estar construida por lo que aprendí en la universidad, por lo que, por lo que me va enseñando la vida, por ser autodidacta, pero también por continuar estudiando, por seguir buscando estudios de calidad que me permitan seguir creciendo. Y ahí está un buen porcentaje, ¿eh? Para mí este, me parece importante seguir teniendo esa humildad, sobre todo por la humildad, ¿sabes? De sentarme frente a alguien que pudiera aportarme algo. Entonces eso te mantiene equilibrado y no eres Dios. Sí, exactamente. Hablabas hace rato, si tú tuvieras una universidad, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué le anexarías? ¿Qué le quitarías? Pero tienes tu grupo, ¿no? Es el grupo Ejeiro. Ujú. ¿Qué ofrece el Así es. grupo Ejeiro? Porque veo que tu proyectas, apenas tuve el gusto de tomar este taller sobre las metáforas, ¿no? Ujú. Que veo que tienes mucha participación, ¿no? Hay muchas personas que, de hecho, fue asincrónico, ¿no? Yo lo tomé asincrónico, ¿no? O sea, esta parte Ujú. no lo tomé en vivo, pero tuve la oportunidad de tomarlo por ahí posterior porque se cruzaron unos eventos, pero ¿qué ofrece el grupo Ejeiro? Fíjate que bueno, junto con mi buen amigo Héctor Valle de ahí de Paisano, con diálogos terapéuticos, siempre hemos dicho que somos instituciones hermanas porque somos
bueno, pues parten de deseos muy similares, filosofías muy similares, no iguales, pero muy similares. Y entonces, bueno, pues igual en Egeiro nos dedicamos prácticamente igual en forma a ofrecer formación continua a través de diplomados, eh, talleres, cursos, seminarios, de la mano con diálogos terapéuticos hemos hecho eh, seminarios internacionales. Es una institución hermana a la cual le tengo tanto cariño como a sus directores. Y bueno, pues, ¿y qué es lo que ofrecemos? Empieza siendo un instituto originalmente de terapia familiar, únicamente. De hecho, así se quedó el nombre. Egeiro Instituto de Terapia Familiar. Ajá. Porque, pues, esa era mi, mi corriente. Sin embargo, yo empiezo a ver la necesidad, la gente empezó a preguntar, no había otras opciones de educación continua en la zona que llenara las expectativas o que estuviera este, al alcance de la gente. Y precisamente como he sido maestro en varias universidades aquí en la zona, entonces pues tengo por lo menos 18 generaciones de haber visto salir. Entonces, estos exalumnos me buscaban, no nada más de terapia familiar, desde otras cosas. Entonces empezamos a extendernos, a abrir otras cosas con las cuales pudiéramos comulgar. Tampoco enseñamos cosas con las que no, no, no comulgo, me explico. O sea, también tiene mucho que ver conmigo. O sea, si enseñamos psicometría, las enseño por el hecho de que esté o no de acuerdo, es una herramienta útil para el campo en la que algunos se van a desempeñar. Entonces enseñamos desde un diplomado de psicometría, siempre dejando en claro por qué la psicometría, ¿no? ¿Para qué debe de servir la psicometría? Nunca vamos a, 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 ir en contra de un principio que tenemos muy fundamental, que es la terapia sistémica. Y si me preguntas, ¿qué ofrecemos? O sea, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos, lo voy a resumir así, la oportunidad de llevarte algo que pueda hacer la diferencia en la vida de otras personas. Entonces, hay dos cosas fundamentales que yo reviso siempre cuando estamos impartiendo algo, ya sea conmigo o con otros de los docentes que tenemos. La primera es, como dije hace un momento, que el docente eh, sea un docente que tenga ciertas características. Y la primera característica es que está en la práctica de lo que enseña. Entonces, solo asigno una materia o un módulo en base a que está en la práctica. Dos, que sea un maestro que comparta la bandera que nosotros tenemos, que es el cariño por compartir, que no existe esta arrogancia de el conocimiento es mío, sino que de verdad tenga el deseo y el gusto de compartir el conocimiento y la pasión por hacer lo que hace. Esas son las dos características que busco. Por supuesto que está preparado, ¿no? Pero, o sea, eso está por demás. Es un maestro que se ha preparado, pero tiene estas dos características. Entonces, y casi siempre, cuando tienen estas dos características, pues casi siempre los docentes son mis amigos. ¿Sí? Y segundo, lo que yo reviso mucho que tengamos es que cada clase ya te puedas llevar algo que te sea útil. Porque también he sido alumno y la verdad es que siento muy feo tener que esperar hasta el final de un curso, hasta el final de unos estudios, para poder empezar a trabajar con lo que aprendiste y poder tener de regreso el beneficio de tu inversión. Entonces, en Egeiro, aquí en la zona hemos sido reconocidos, porque la gente viene y ese día de clase hay algo que ya se puede llevar y ya puede hacerle útil en su práctica y ver el resultado tanto de la satisfacción de darse cuenta que ha crecido como profesionista, que tiene algo nuevo, pero también económicamente, porque eso también es algo que hay que subrayar. Sí estudiamos y sí nos preparamos para hacer la diferencia en la vida de las personas, pero también esa práctica tiene que ser una diferencia en mi vida y es poder vivir pues mejor y dar una calidad de vida a los míos también diferente, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que nosotros ofrecemos en Egeiro.
Sí, efectivamente, ¿no? Tienes mucha razón en esto que estás mencionando y me consta, tuve ya la oportunidad de tener dos módulos contigo y tener también por ahí la oportunidad de varias entrevistas y sí, efectivamente, ¿no? A veces esta parte de estar practicando, y de llevarse algo en ese módulo que haga la diferencia allá afuera, en Ujú. nuestra práctica, siempre va a ser muy útil. Si, si no estuvieras, Víctor, en la psicología, si no se hubiera atravesado en tu mundo la psicología, ¿dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Dónde probablemente te encontrarías en estos momentos? Buena pregunta. Mira, mi mamá nos crió, te decía, en el credo cristiano protestante, como le conocen algunos. Hoy mis hermanos y yo tenemos este, cada quien su vida y hemos tomado nuestras propias elecciones. Eh, Hace poco mi madre nos juntó y habló con nosotros y que qué había sido de eso que ella había formado en nosotros. Y yo le dije, mi respuesta inmediata fue que podía estar tranquila, que, que aunque en aquellos años yo hubiera pensado que me hubiera convertido en misionero, y no, nada más, no por la cuestión, ¿sabes? No tanto por la cuestión religiosa, por la cuestión del servicio. O sea, a mí me llamaba mucho la atención el convertirme en misionero por ir a ayudar a las personas con una necesidad. ¿No? Trabajar arduamente en una organización de esta naturaleza. No tanto, claro, más bien la religión como un vehículo, pero al final lo más importante, más que evangelizar, era servir. Entonces, yo le decía a mi mamá, aunque no seguí ese camino, cada que me siento en mi sillón frente a una persona, a una pareja, a una familia, sigo de alguna forma ministrando una forma diferente de ver la vida. Sigo haciendo ese trabajo. Así que si no, aunque estoy haciendo algo similar, si no, quizá hubiera estado anduviera, no sé, en África, a lo mejor. Ándale. Muy probablemente, porque hubiera sido, o sea, si lo hubiera hecho con mucha seriedad. Bien, pues como les había comentado, esta fue la entrevista con el buen maestro Víctor Padilla, a quien le agradecemos mucho su tiempo, su disposición. Tiene una agenda llena, de repente ha sido un poquito complicado es ponernos de acuerdo por su agenda, por la de nosotros, pero bueno, ahí está la entrevista prácticamente completa. Lo último que comenta es esto que ustedes escucharon, ¿no? De que probablemente su camino, si no se hubiera cruzado la psicología, estaría probablemente ayudando a otros a través de un enfoque más espiritual. Y bueno, de ahí pues ya nos despedimos, nos deseamos lo mejor. Tuvimos la oportunidad de verlo ya en algunos otros módulos, en algunos otros eventos, y pues ahí estamos. Les agradecemos su tiempo, su atención a todos los que son seguidores de Víctor, a todos los que son seguidores del canal, y a todas las personas que quieran hacer su aporte. Ya saben, cuentan con un amigo más aquí, con su servidor Enrique Carreño. Hasta pronto, no se les olvide suscribirse al canal, compartir, darle el like correspondiente y bueno, los invitamos a ver todo el contenido que hay en el canal. Hasta pronto.